Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. 10 periódicos, sus 8 columnas. Entérate de manera diferente. Con Hugo Augusto. Desde Ciudad de México. Comenzamos. Pulso Hola Glocal. México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es viernes 19 de junio de 2020. En 2015 Naciones Unidas proclamó el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ponerle fin, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual en todo el mundo. Les invito a revisar la información más relevante de hoy. Comencemos con la tradicional frase del día. Yo la vivo a fondo, leyendo poesía, escuchando música, analizando procesos de una realidad extraordinaria. Carlos Monsiváis, a 10 años de su muerte. Les invito ahora a revisar lo que es la información del gato encerrado. Pulso Glocal. Una buena noticia para los llamados Dreamers. La Suprema Corte de Justicia de Naciones Unidas evita suprimir el DACA. Esto aparece a 8 columnas en 3 de los 10 principales periódicos impresos de México: La Jornada, Milenio y Crónica. En política, el Universal entrevista al líder de Morena. Se pierde de vista que los partidos políticos viven una crisis, y eso incluye al recién nacido Morena. Lo vivido en 2018 fue una excepción, y todos los partidos políticos, absolutamente todos, van a tener serios problemas para animar a la ciudadanía a salir a votar. La única oportunidad que Morena tenía para crecer era hacerse ver como un partido moderno, propositivo, generador de ideas. En su lugar se ha perdido en rencillas internas, como lo hiciera su antecesor, el PRD. Por otro lado, Reforma escarba en cuanto a protección a jueces en México. En materia social, casi 20,000 muertes por COVID-19, resalta La Razón. Desaparecerá CONAPRED, El Sol de México. Necesidad de inversiones, El Financiero. TEMEC y el trabajo infantil, una amenaza a las exportaciones, El Economista. Y por último, sanciones de Trump por Venezuela a empresas mexicanas, Excelsior. Sigamos ahora con la información por periódicos. La Jornada. Revés de la Corte a Trump. Sigue vivo el DACA, Nueva York. En una inesperada derrota para Donald Trump, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos falló en contra de su cancelación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, el cual protege de la deportación a casi 700,000 migrantes indocumentados que llegaron siendo menores de edad. El fallo provocó festejos entre activistas jóvenes conocidos como Dreamers y otros defensores de derechos de los inmigrantes, así como una furiosa respuesta del presidente Donald Trump. Milenio. Corte de Estados Unidos frena a Trump y avala protección a Dreamers. La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó el intento del presidente Donald Trump de poner fin a las protecciones legales de 650,000 jóvenes inmigrantes, beneficiarios del programa DACA. El segundo fallo adverso al mandatario emitido por el máximo tribunal en una semana en temporada electoral. Los Dreamers continuarán amparados de la deportación y conservarán sus permisos para trabajar en Estados Unidos. Crónica. Histórico fallo en Estados Unidos. Se salvan los Dreamers. De manera sensacionalista, el rotativo califica de histórica la medida contra todo pronóstico. La Suprema Corte de Estados Unidos humilló al presidente Trump, al señalar que fue caprichosa su decisión de cancelar el programa DACA creado por Barack Obama. Enorme victoria para 650,000 jóvenes, en su mayoría nacidos en México, que se libran de la deportación. Pasemos ahora al panorama político en materia de sistema de partidos. El Universal. Morena va por todo en 2021. La oposición es irrelevante. El diario entrevista al líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien considera que Morena saldrá victorioso en las elecciones de 15 gubernaturas en 2021.
argumenta que es la calidez del presidente López Obrador para enfrentar la pandemia del COVID-19 la que evitará que los votantes le pasen la factura por el desempleo, la inseguridad y la mala economía, que son desgastes naturales, en su opinión. Reforma: dan solo seguridad al 14% de jueces. El rotativo escudriña en la protección brindada a jueces. El Consejo de la Judicatura Federal pudo otorgar seguridad personal apenas al 14% de los jueces que lo solicitaron durante 2019. De las 303 peticiones valoradas ese año, solo se hicieron 42 asignaciones de escoltas, vehículos blindados, prendas de protección o medidas de seguridad provisionales, según el informe de labores del organismo de ese año. En la actual administración, si tienes escolta, te buscan cambiar de adscripción para quitártela, y por eso algunos jueces y magistrados prefieren no pedir o renunciar a sus escoltas para que no los cambien a otro circuito, dijo un juez bajo el anonimato. Continuemos con el panorama social en materia de salud. La razón: nuevo pico de contagios en semana 1 con semáforos naranja. Desde el inicio de la pandemia no se había tenido un registro de positivos en COVID-19 tan elevado. Llega a 165.455 a la cifra de enfermos, con 667 decesos ayer, suman ya 19.747 desde el 1 de junio. La Federación transfirió a estados responsabilidad de reactivación del semáforo. El Sol de México: adelanta la 4T el final de CONAPRED. Mónica Macís renunció como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, tras polémica con el influencer Chumel Torres. El presidente López Obrador anunció la desaparición del CONAPRED luego de las críticas que lanzara su esposa Beatriz Gutiérrez Müller al organismo por programar un foro que encabezaría Chumel Torres, a quien reclamó públicamente los calificativos que ha hecho y ha vulnerado la imagen de su hijo Jesús Alberto López Gutiérrez. Sigamos ahora con el panorama económico. El Financiero: exige nueva normalidad, invertir más para crecer. Gurría: los gobiernos tienen que invertir más en educación, en salud, en infraestructura, para el crecimiento futuro, y para eso se necesitan más ingresos. Que la gente pague impuestos, que haya sistemas fiscales progresivos en la región, dijo José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, quien reconoció que el problema es que la pandemia magnificó la desigualdad en toda la zona. El Economista: exportaciones bajo riesgo por trabajo infantil y forzoso. Las prácticas de trabajo forzoso e infantil que persisten en algunas regiones de México amenazan con bloquear las exportaciones agrícolas del país a Estados Unidos, en especial las de tomate y chile pimiento, alertó Herminio Blanco, presidente de la consultora ICOM. En su último reporte bianual en la materia, el Departamento del Trabajo identifica prácticas de trabajo infantil en la producción de ejotes, café, pepinos, berenjenas, melones, cebollas, amapolas, pornografía, caña de azúcar y tabaco. Pasemos ahora al panorama internacional. Excelsior: Estados Unidos castiga el tráfico petrolero de Maduro. El Departamento del Tesoro sancionó a 2 empresas mexicanas y a 3 connacionales involucrados en exportación y venta de petróleo venezolano, pese a las restricciones que Estados Unidos impuso al gobierno de Nicolás Maduro. Prohibió a sus ciudadanos hacer transacciones con Libre al Bordo y su filial, Schlager Business Group, y sus copropietarios Olga María Cepeda Esparza, Verónica Esparza García y Joaquín Leal Jiménez. Hicieron transacciones dentro del programa Petróleo por Alimentos, que para Estados Unidos fue una simulación que no entregó alimentos. Pasemos ahora a las imágenes del día, porque hoy tenemos Pulso local. 2 imágenes del día. Ronda México: 20,000 muertos por COVID-19. En una gráfica, Reforma contrasta frases del presidente López Obrador referentes a que ha pasado lo peor en la pandemia por el COVID-19 con números del incremento de muertes por la enfermedad. Por otra parte, por mi madre, bohemios, a 10 años de la muerte del entrañable Carlos Monsiváis. Soy un gato sin gracia y sin 7 vidas.
Carlos Monsiváis, te extrañamos. Te invito a suscribirte a mis redes sociales. También puedes acceder a la presentación hecha con el programa Prezi en el enlace que te dejo en los comentarios de YouTube. Si deseas apoyar este trabajo profesional de periodismo independiente, puedes hacerlo desde casa por medio de PayPal a la cuenta pulsoglocal@gmail. Con esto llegamos al final de nuestra transmisión de hoy. Que tengan un buen fin de semana y espero verlos el lunes entrante. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.